Hola amigos, en este tutorial vamos a enseñaros a localizar averías en un medidor de masa de aire de frecuencia. Tenemos un tutorial en el cual ya explicamos cómo funciona un medidor de frecuencia, o sea, podéis consultarlo perfectamente. Este tipo de caudalímetros, ahí veréis que se explica que la señal, en vez de ser una señal de tensión, es una señal de onda cuadrada. La frecuencia suele oscilar, da casi igual qué tipo de vehículo sea, entre 1,8 y 1,9 kHz, y a medida que aumenta la masa de aire sigue aumentando. Bien, consultarlo si tenéis cualquier duda, porque en el tutorial vamos a ver simplemente averías. Ya no vamos a hacer una explicación de cómo funciona realmente el caudalímetro, sino diremos las tensiones eléctricas que tiene que haber en cada pin de conexionado del componente, cómo deberíamos de ver esas tensiones con el osciloscopio, y luego veremos cuando se producen anomalías, vamos a ver averías de tipo eléctrico, cómo con el osciloscopio somos capaces de detectarlo y, por supuesto, qué códigos de error o qué códigos de defecto generan. Pues esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar localizando los distintos pines del componente, qué tensiones eléctricas respecto a masa, siempre vamos a medir respecto a masa, vamos a tener en cada uno de los terminales. Estoy utilizando un esquema eléctrico. El componente es este, que tengo aquí, y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 terminales, 5 pines. Uno va a ser, veis, que es alimentación de positivo, se alimenta con 12 voltios a través de un fusible de 10 amperios, el F40. El pin 1 y el 2 del componente se refieren a lo que va a ser el dispositivo de medición de masa, y luego el 3 y el 4 va a ser una sonda de temperatura que va integrada en el propio interior, que además la necesita para funcionar correctamente. Uno tendrá positivo, uno de estos va a ser señal, la señal esa de onda cuadrada que os dije que tenía que generar. Uno de estos va a ser masa analógica y el otro va a ser la tensión de referencia que le pone el calculador para que la sonda mida. Pues vamos a localizar primero todos esos valores, saber en qué pin están y qué veríamos en el osciloscopio cuando el vehículo funciona normalmente. Bueno, pues vamos a empezar localizando la alimentación de 12 voltios que tiene que tener el componente. Bueno, voy a utilizar el canal A. El canal A es este que tengo aquí. Bueno, ya como en otros vídeos ya os hemos explicado un poco que, bueno, este osciloscopio en concreto es el moderno. En el momento que introduzco la sonda, reconoce qué sonda es, no tengo que andar seleccionando ahí si estoy trabajando con una sonda 1 a 1 para tensión, sencillamente nada más colocarla y ya la reconoce. Esta es la sonda, ya sabéis que acaba en 2 terminales. Este es el terminal de masa, y el terminal de masa de negativo sería como la punta del polímetro de negativo, lo tengo que poner a masa. Voy a utilizar una pinza que ya tengo puesta en el negativo de batería, por lo tanto lo pongo a negativo de batería con esa pincita. La alimentación la tiene en el terminal 5, va a ser uno de los extremos, es decir, estoy utilizando la técnica que utilizamos habitualmente, es decir, este es el conector que viene de la instalación del vehículo, ¿lo veis? Y sería el conector que va al componente, este es el componente. Caudalímetro, además aquí sí que se puede ver bien, ¿no? Siempre hacemos el mismo tipo de conexión y nos comentáis a veces que no se ve muy bien. Bueno, pues claro, hay conectores que van colocados en partes del vehículo que no se llegan a ver muy bien. Pero bueno, por ejemplo, este que se ve muy bien, vamos a ver cómo se conecta. Los demás se conectan igual, la técnica siempre es la misma, aquí podéis verlo. Es decir, desconectamos el conector que viene de la instalación al componente, y lo que hacemos es utilizar unos adaptadores. Tienen un espadín macho por un lado y tienen un conector hembra por otro lado, es el trocito de cable, y intercalado en el medio está un conector de banana, que es donde medimos. Claro, nosotros en realidad lo que hacemos es prolongar la instalación desde el conector al componente utilizando esto. Eso es lo que hacemos, nada más, no hacemos nada más. Y así no pinchamos en ninguna parte, ni dañamos el cable, ni terminales, ni nada. Los terminales estos pequeños a veces se dañan con una facilidad increíble. Y tenemos la posibilidad de colocar la pinza amperimétrica aquí. Mirad, fijaros, si yo cojo una pinza amperimétrica pequeñita como esta para medir corrientes no muy grandes, la pinza amperimétrica la tengo que intercalar así, abarcando el cable y que quede cerrada. La corriente que pasa por aquí crea un campo magnético alrededor,
y lo mide, esa especie de anillo que forma alrededor de él. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí en este conector, meter en algún cable la pinza, me lo impide pues todo el encintado que lleva la instalación. Pues no me quedaría más remedio que andar desencintando, retirando hacia atrás para colocarlo y luego tendría que volver a encintar. Hombre, la ventaja que tengo con este tipo de montaje es que yo cojo el cable así, sin más, la coloco en el medio y ya mediría la corriente que circula por ahí. Entonces es una ventaja enorme. Puedo pinchar y puedo colocar fácilmente la pinza en perimétrica. También siempre nos preguntáis muchas veces que cómo conectamos y por qué lo hacemos así. Bueno, pues un poco. Aquí que tengo la ventaja de que se ve muy bien el conector, porque está muy a la vista, pues bueno, pues ya aprovechamos y lo explicamos ahí. Lo mismo que hacemos aquí lo hacemos siempre en nuestros vídeos, utilizamos este método habitualmente. Pues ahora voy a intentar localizar, utilizando la punta del canal, la positiva, metiéndola en cada una de las bananas, voy a localizar cuál es el positivo de alimentación. Como es el 5, va a ser uno de los extremos, pues por ejemplo, ahora pues pruebo por este extremo, a ver si es por aquí. Y voy a mirar lo que tengo aquí. Y no, fijaros, aquí no tengo una alimentación de positivo. Aquí lo que tengo es una onda cuadrada. Claro, es que esta va a ser el de señal. Fijaros, si yo ahora cojo y estoy con una base de tiempos muy grande, entonces me salen muy juntas. Para verlo mejor, lo que hago es bajar la base de tiempos. Me voy aquí, voy pulsándolo, ¿veis? Ahora estoy en 5 milisegundos por división, lo veo más grande. Ahora lo veo todavía más grande, ¿entendéis? Pues es una onda cuadrada. Esto no es alimentación positiva, ¿no? No es alimentación positiva. Bueno, pues me voy al otro extremo, porque es uno de los extremos. Me voy ahí, fijaros, y ahora me salgo de rango porque estoy en 5 voltios. Luego, bueno, pues cojo y lo subo a 10 voltios. Ahora estoy en la escala de 20 voltios y, claro, efectivamente, esto es tensión de alimentación. Mira, si lo quiero medir con precisión, cojo la barra de medición, bajo ahí y tengo 12-25 voltios, es decir, alimentación. Es decir, ya he localizado la alimentación. Como la alimentación va al 5, ese es el 5. Voy a utilizar más canales, voy a ver más señales. Ya que tengo localizado el 5, que es ese, ahora voy al 4, que va a ser el que esté a continuación. ¿Veis? Y el 4 va al componente que mide temperatura, a la sonda esa NTC que lleva en el interior. Voy a ver entonces qué veo en el 4. Entonces cojo el canal B, el siguiente, el rojo. Lo abro aquí, pues lo tengo cerrado. Bueno, pues lo abro, lo pongo manual. Ahí voy a tener un voltaje no muy alto, bueno, voy a dejarlo en 5 voltios, ahí tal cual. El negativo, a negativo batería, porque voy a medir siempre referenciado a negativo batería, y ahora este lo coloco en el siguiente terminal, que será el 4. ¿Veis que se me queda en 0? O sea, no mide nada, eso es la masa. Eso es el negativo del sensor. De este sensor, y puede también que de la electrónica, que mide la masa de aire también, que también necesita, y será una masa analógica, ¿entendéis? Una masa que tiene que ir separada de masas por donde circule mucha corriente. Podría incluso bajar la escala para medirlo con más precisión. Mira, estoy en la escala de 2 voltios, o en la escala de 1 voltio, por ejemplo, ahí lo tengo. Si quiero ver la señal un poco más limpia, le meto el filtro, pues ahí la veo. Esos piquitos que veis por ahí, que son de un voltaje muy pequeño, sencillamente es ruido eléctrico que se cuela porque está la llave de contacto dada y hay más componentes electrónicos funcionando. Como hay más componentes electrónicos funcionando, pues bueno, pues se genera algo de ruido eléctrico por ahí. Si quiero medir la tensión que tengo en negativo, pues cojo la barra de medición y bueno, pues mirad, 0,009, prácticamente no, o sea, es masa. Ya tengo localizada la alimentación, que vemos que es correcta, ya tengo localizada la masa, que es correcta. Voy a seguir, entonces voy a seguir siguiendo el mismo orden con el pin 3. Y el pin 3 viene también a esta sonda de temperatura. Lógicamente, ahí voy a ver un voltaje, y ya va a ser un voltaje en el que irá hacia el calculador la información de la temperatura del aire que está pasando por ahí. Para ello voy a utilizar el canal C, el verde, este que tengo aquí. Voy a abrir el canal C
lo voy a poner en la escala de 5 voltios. Este a masa, las tensiones las mido respecto a masa. Y ahora al 3. Efectivamente, ahora vemos que tengo una corriente continua, es una tensión continua, lo veis que no varía con el tiempo, es una rayita paralela al eje de tiempos, y si quiero ver la tensión que hay en ella, pues no tengo más que bajar la barra de medición y tengo unos 74 voltios. La tensión que voy a medir ahí va a depender de la temperatura. Como es una ETC, cuanto mayor sea la temperatura, el voltaje bajará y cuanto menor, subirá. Bueno, pues ya sé que en ese otro pin, pues tengo que andar con tensiones que tienen que ser inferiores a los 4 voltios. Lógicamente, a 4 voltios estaría con una temperatura bajísima. A la temperatura que estamos ahora tiene que estar bastante menos de 4 voltios. Luego ya veremos, porque pues mediremos también con parámetros de tiempo real. Voy al siguiente pin que tengo que determinar. O sea, ya he hecho en el 3, me voy al 2. El 2 es aquí. Y el 2, aquí, este cuadradito que me pone aquí me dice que eso es un sensor de masa. ¿Veis? Pone una masa ahí. No a la NTC de temperatura que tenía esta parte de aquí. Voy a utilizar el canal D. Voy a abrirlo. Voy a poner 20 voltios. Para no salirme, si eso ya corregiré. Negativo, masa. Y este al terminal. Voy a apagar los otros para no liaros en este momento, porque vamos a observar un poco más en detalle la señal que estamos midiendo aquí. Me quedé solo con esa señal. Y veis que es una señal que está variando. Bueno, pues voy a coger y voy a aumentar un poquito el tiempo para ver un poco más, con más nitidez, la forma que tiene esa señal. Y veo que aparece una señal de onda cuadrada. Y ahora voy a coger y el voltaje que estoy utilizando para medir lo voy a bajar un poquito, porque me sale muy achatadita, y para que me salga un poco más crecida hacia arriba, pues lo que hago es utilizar un voltaje un poco más pequeño. Voy a utilizar el disparo, voy a meterle por el canal C, por el D, el disparo, vamos a repetir de ahí, y ahora voy a fijarlo para que se me quede quieto en un punto determinado. Ahí lo tengo. Voy a medir la frecuencia. Bueno, para medir la frecuencia utilizamos estas barras que tengo aquí abajo, que son las barras de medida de tiempos. Lo pongo aquí, en el final de un ciclo de esos de descenso, y lo pongo aquí, donde comienza el ciclo. Veis que aquí baja, luego sube, y aquí vuelve a repetirse, vuelve a bajar y volvería a subir. Luego un ciclo va de aquí a aquí. La ventaja de este osciloscopio es que me hace el cálculo ya directo, si no tendría que calcularlo, sabiendo que esto mediría este tiempo, que es el periodo, sé que la frecuencia sería inverso, tendría que dividir 1 por ese valor. No tengo que hacerlo porque ya me lo hace él, o sea, no tengo que hacer cuenta de ningún tipo. Y tengo la frecuencia aquí, ¿ves? Ya me la marca aquí. Es una frecuencia baja, son 18,8 hercios, es una frecuencia baja. Mirad, si mido la tensión máxima que tiene, son 4.865, es una señal de control, por lo tanto, y la mínima, el valor de voltaje mínimo, pues es 0 voltios prácticamente. Es decir, es una señal de control, pero repasar el vídeo en el que tenemos la explicación del funcionamiento del caudalímetro la frecuencia de estos caudalímetros es mucho más alta. Es una frecuencia de kilohercios, no de hercios. Luego, esta no es la señal de masa del caudalímetro. Esta es una señal de control del caudalímetro. Daos cuenta que el caudalímetro basa su medición en una laminita que se calefacciona con corriente eléctrica, y de alguna manera pues hay que controlar esa calefacción para que cuando está cargando el alternador mucho subiría la temperatura y entonces mediría mal. Bueno, pues eso es una señal de control, es una señal de control de lo que es el sensor. Y además que la utilizará el calculador probablemente para saber si está funcionando correctamente o no. Luego, esta señal va a ser una señal que tenemos que ver de onda cuadrada, es una señal de control, no es la señal de información de masa de aire aspirada, es una señal de control del componente, del control del actuador, y
la frecuencia es baja, es una frecuencia baja. Daos cuenta que la tensión de red son 50 Hz y estoy por debajo de 20 Hz, o sea, frecuencia baja. Y por último, me queda el 1 por comprobar y ya, bueno, pues voy a utilizar el mismo terminal lo paso al 1. Y ahora, fijaros, me sale esa imagen ahí. Intuyo que son ondas cuadradas, que es una onda cuadrada, pero que no lo veo con mucha exactitud. Para verlo más espaciado, para separarla así, utilizo la base de tiempos y lo que hago es bajar la base de tiempos. Veis que empiezo a ver con más exactitud la señal. Si la quiero ver todavía más ampliada, ahí la tengo. Es una onda cuadrada, pero es una onda cuadrada que veis que se repite muchísimas más veces que en un segundo que la otra que teníamos. Bueno, voy a medir la frecuencia que tiene. Mira, cojo el flanco que me va bajando hacia abajo, ese. Bueno, si lo quiero medir con más precisión, utilizo una base de tiempos todavía más pequeña y la precisión será mayor, ahí, y la otra barra la pongo donde se vuelva a repetir, o sea, otra vez en el flanco descendente, luego la pongo ahí. Y la frecuencia es 1,81 kilohercios, no hercios. Luego, esta es la señal, que, insisto nuevamente, no quiero ser pesado, consultáis el tutorial en el que tenemos, en el que explicamos cómo es la señal de este sensor y veréis que, bueno, que es este. Desde el punto de vista eléctrico, si nosotros tuviéramos algún defecto, que es lo que vamos a ver ahora, lo que haríamos sería la verificación de todos los pines que hay en este componente y los mediríamos en voltaje, tal como estamos haciéndolo. Iríamos midiendo en cada uno de los pines, intentando localizar lo que debemos de tener en cada uno de ellos, y así podríamos relacionar el código de defecto que nos vaya a salir un poco pues, con el origen, el posible origen eléctrico que pueda tener el sistema. Bueno, tenemos un código de error registrado ahora con el equipo de diagnosis, el P0113, que dice entrada alta en el circuito sensor 1, temperatura de aire y de admisión. No hay síntoma intermitente. Es decir, vamos a ver, vamos a analizar un poco lo que con medias palabras estamos viendo ahí. Nos está diciendo temperatura alta es que probablemente esté detectando una tensión alta en el calculador en ese circuito en concreto, es decir, hay una anomalía. En principio, si miramos el esquema eléctrico, si miramos el esquema, ese es el caudalímetro, el sensor de temperatura es este que tenemos integrado aquí, el B23, que ya vimos en la primera verificación que hicimos de todos los terminales, que uno era negativo, una masa analógica, y el otro pues era un terminal en el que había una tensión de la temperatura que tuviera el aire. Vamos a hacer una verificación de parámetros en tiempo real con el equipo de diagnosis y a ver si nos ayuda para ver cuál puede ser la avería, y si no, o certificaremos ya definitivamente cuál podría ser el problema, veréis que no nos quedará más remedio que utilizar el osciloscopio. Tengo ese código de error, luego el código de error está presente y existe en este momento. Vamos a leer parámetros en tiempo real. He hecho una selección en el cual tengo la masa de aire aspirada, la temperatura del sensor, tengo el sensor de presión de sobreorientación para ver la presión que me está midiendo, a ver si es coherente o no es coherente, la tensión, la supuesta tensión que tengo el sensor de temperatura de aire y velocidad de motor. En este momento el vehículo lo tengo detenido, veis 0 revoluciones, pero tengo llave de contacto dada, luego todo está alimentado, todo está energizado. La masa de aire aspirada en miligramos en volada es 0 también, lógicamente está parado, pero resulta que tengo una temperatura de aire de admisión de 33 grados. Hombre, ahora no estamos a 33 grados el aire atmosférico, pero sí que es cierto que esta parte del motor está una temperatura un poco más alta. Entonces, en principio, digo, joder, pues me está midiendo temperatura, no hay nada raro o extraño. Y veo la tensión, supuesta tensión de salida que tiene que tener el sensor, y dijo 2,67 voltios. Digo, esto, pues no sé cuál puede ser el problema, porque aparentemente está midiendo temperatura de aire y estoy viendo tensión de salida. Y digo, bueno, pues se ha vuelto loco el calculador, porque me está diciendo que tengo una avería que es inexistente. Encima,
el vehículo lo pongo en funcionamiento y va bien, no noto nada raro, nada extraño en principio. Voy a coger el osciloscopio ahora y voy a hacer una verificación, a ver qué veo. Vamos a nuevamente al esquema, otra vez. Voy a centrarme en estos dos, que son los de temperatura, en principio. Bueno, pues mirar, es el 4 y el 3. Voy a mirar en el 4 y el 3. El 5 era alimentación, que era este, luego este es el 4 y este es el 3, que son el rojo y el verde, canal rojo y verde. Y lo demás los voy a apagar. Si veis que sí que tengo alimentación de positivo, la alimentación de positivo lo tengo el 1, es correcta, tengo 12 voltios y pico, bueno, pues lo voy a apagar porque no me interesa ahora lo que estoy buscando. Me quedo con estos dos, que son los que me interesan, el rojo y el verde, que son el canal B y el canal C, que lo tengo en el 2 y en el 3. Ya veo la primera cosa que no es muy coherente, que es incoherente, que sin embargo, pero voy a desactivar este canal también, que sin embargo la lectura de parámetros en tiempo real no me estaba dando. Es decir, si recordáis, uno de ellos aquí tenía 0 voltios porque era masa y el otro tenía una tensión que dependía de la temperatura. Y voy a medir, mirad, el rojo lo tengo aquí, mido y resulta que lo tengo a 0 voltios. Voy al verde también, voy a medir y lo tengo a 0 voltios también. En una parte tenía que tener 0, en el otro tenía que tener una tensión de voltio y pico. Tengo 0 en los dos. Sin embargo, el calculador me está diciendo que tengo 2 voltios o voltio y pico. No es coherente. No es coherente la lectura de parámetros en tiempo real, pero sí es coherente con el código de error. Es decir, que tengo un problema que coincide con el código de error está claro. Lo veo con las tensiones. Está claro, efectivamente existe ese problema. El código de error que me está dando es verdad. Tengo un problema ahí. Si lo tengo a 0 voltios, siempre que tengáis en un sensor de este estilo, siempre que veáis que la tensión no es coherente, si hay una rotura en la línea, si veis el esquema del componente, los dos van al calculador. Es decir, hay una línea que se materializa con cables de la instalación que va desde el componente hasta el calculador, Si yo lo tengo roto en un punto, ¿qué pasa? Bueno, pues al tenerlo roto en un punto, al calculador no le está llegando la información del sensor. Normalmente veréis que si medís antes de la rotura o después de la rotura, vais a ver tensiones distintas de donde está interrumpido. Es decir, ahora estoy midiendo en el componente, estoy midiendo en el sensor, y en el sensor tengo 0 voltios. Ahora mediría en el calculador. Voy a utilizar el canal D, que lo tengo desactivado, lo voy a activar, lo voy a poner a 5 voltios, 10 voltios lo voy a poner, para verlo con más claridad. Yo tengo puesto un cablecillo aquí, que lo tengo colocado detrás del punto de rotura, es decir, por detrás de donde está interrumpido el circuito, para que lo veáis. Mido ahora tensión, vamos a ver, es el 3, mirad, antes del punto de rotura tengo, o sea, entre el calculador y el punto de rotura, es este de aquí, tengo 5 voltios, ¿lo veis? Y entre el sensor y el calculador, antes del punto de rotura, tengo 0 voltios. Es incoherente totalmente lo que estoy midiendo en el sensor con lo que está viendo el calculador. ¿Por qué? Porque hay una rotura en el medio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tengo la línea que va con tensión desde el calculador a la sonda NTC interrumpida. Entonces, al tenerla interrumpida, entre el punto de rotura y el calculador se me queda a 5 voltios, y entre el punto de rotura y el sensor se me queda a 0, porque lo tengo conectado a masa y la masa está a potencial 0, me queda 0. La avería está causada, como veo por la prueba esta que he hecho, está causada por una rotura en la línea que va desde el calculador al sensor con tensión, para hacer la medición. Entonces, ¿por qué en parámetros en tiempo real tengo esto? Pues mire, probablemente con otros sensores, incluso puede ser, incluso con la temperatura del aire exterior, la unidad está conectada en RedCam con todo el vehículo, está haciendo un cálculo y está haciendo o determinando un valor aproximativo de qué temperatura puede haber en el aire, y está funcionando todas las correcciones o cálculos que hace el equipo de inyección, lo hace ajustándose a esa temperatura de aire.
O sea que es un valor ficticio. Y muchas veces esos valores ficticios te los muestra. Incluso con la presión RAI lo hace también, te los muestra. Pero, sin embargo, sí que me avisa diciendo que tengo una avería y me salta un código de error. Lo que pasa es que si solo quiero buscar la avería o si solo me fijo en el código de error, si solo utilizo el equipo de diagnosis y veo parámetros en tiempo real, me puedo llevar al huerto, porque no veo la causa de la avería. Para ver la causa de la avería he tenido que utilizar el osciloscopio, he tenido que medir tensiones, antes y después del punto de rotura. He medido tensiones a la salida del sensor y he medido tensiones en la entrada en el calculador. Funcionando normalmente, esas dos tensiones de la salida del sensor y la entrada del calculador serían la misma. Y ahora no es la misma. Y no es la misma porque la línea está rota o interrumpida. Podría coger un trocito de cable, tirarlo aéreamente desde la salida de esa, pinchar por detrás del sensor con una aguja, enganchar detrás del sensor un cablecito a la aguja esa, ir al calculador, desmontar, tendría que desmontar la tapa arriba del calculador. Si no quiero cortar o pellizcar el cable, trozo de cable que he puesto desde el sensor, conectarlo ahí y esto se estabilizaría y volvería a funcionar. Bueno, seguimos con el medidor de masa de aire, con el conjunto medidor de masa de aire, que ya vimos que dentro había otro componente más, otro elemento más, pero forman una única pieza indisociable. Incluso con circuitería común, hay circuitería del componente que es común para el medidor de masa de aire y para el sensor de temperatura. El caso es que ahora tenemos dos códigos de error, tenemos el P0101 y el P0113. El 101 nos dice problema de rango, rendimiento del circuito de flujo de aire, masa o volumen. O sea, me está haciendo mención a que tenemos algún tipo de problema en el dispositivo que mide la masa de aire aspirada. Luego el P113, que bueno, dice entrada del circuito del sensor 1 de temperatura, es decir, es el código de error que está refiriéndose a la sonda de temperatura NTC que va dentro del caballo. Tenemos dos códigos de error que ahora están afectando a dos partes diferentes del componente. El componente vimos que es una única pieza, es esa pieza que vemos ahí, pero ahora hay dos códigos de error distintos que afectan a dos partes distintas del conjunto que va metido dentro de ese único encapsulado. Bueno, pues vamos otra vez a parámetros en tiempo real, a ver qué leemos. Tengo caudal de masa de aire por cilindro o ciclo, que me está midiendo. Curiosamente me dice que son 0 miligramos en voladas y es coherente que el motor no está funcionando, está parado. En principio, qué cosa extraña, me está diciendo que hay algún problema, pero está midiendo. Bueno, también tengo temperatura de aire, ¿lo veis? Bueno, lógicamente tengo presión, me la está midiendo el sensor de presión, que está fuera de este componente, me la tengo cogida ahí, porque cuando el motor está funcionando, cuando el turbo sopla, cuanto más fuerte sople el turbo, más aire aspira. Luego, el valor de la masa de aire aspirada debe de subir, al subir la presión de soplador. Lo tengo cogido nada más por eso. Y luego tengo la tensión del sensor de temperatura que también está midiendo. Es decir, que en principio, por los parámetros en tiempo real, no detecto que pueda haber ningún problema en ninguno de los dos elementos que hay dentro de este conjunto. O sea, dentro de este conjunto tengo el medidor de masa de aire y tengo el medidor de temperatura de aire, y resulta que en parámetros en tiempo real yo lo estoy viendo todo. Pero sin embargo tengo códigos de error que me están haciendo referencia a que tengo algún tipo de problema en esas dos partes del componente ese. Bueno, pues entonces me vuelvo al osciloscopio. Bueno, pues igual que hicimos antes, voy a volver a hacer las mediciones o las verificaciones con el osciloscopio. El azul, lo tengo en alimentación, voy a abrirlo, pero ahora lo tengo desactivado. Bueno, voy a ir desactivando los otros y voy a ir viendo uno a uno para que no os distraigáis y os centréis. Vamos a empezar con la alimentación. La alimentación del sensor. El sensor, vuelvo a recordar, es este de aquí. Tiene una alimentación de 12, que va en el 5, uno de los extremos. Bueno, uno de los extremos que lo tengo cogido en el canal A, que es el azul. Vale, entonces abro el canal A, azul, lo activo. Como voy a ver, ahí tengo que tener tensión de batería, voy a meterle la escala de 20 voltios. Y ya tengo el trazo aquí, este trazo que veis, me indica que es una corriente continua, por eso es una línea continua paralela al eje de tiempos. Y si quiero ver el valor de tensión que hay ahí respecto a masa, no tengo más que bajar la barra de medición.
Y bueno, pues tengo 12,34 voltios. Es decir, de mano el sensor tiene la alimentación adecuada, tiene esos 12 voltios, esa tensión de red que debe tener. Luego, ya está descartado que tengamos un problema en la alimentación. La alimentación es correcta. Lo voy a quitar para que no veáis muchas rayas ahí y bueno, pues así ya iremos viendo otros. Bueno, lo siguiente que tengo que podría o que tendría que comprobar. Mirad, el terminal, estoy en el 5, el 4 y el 3, estos dos afectaban a la sonda de temperatura de aire, que ya vimos en el código de error anterior lo que veíamos. Voy a comprobar a ver qué tensiones tengo en el 3 y en el 4. El rojo es el 4 y el 3 es el verde, ¿lo veis? Este es el 5, este es el 4 y este es el 3. Bueno, y entonces ahora lo que hago es abrir el canal rojo y el canal verde, estos dos. Lo abro, activo este canal, voy a poner ahí, pues, voy a poner 10 voltios, activo este otro canal, también le pongo 10 voltios, y ahora voy a medir qué tensiones tengo ahí. Mirad, tengo 8 voltios, eso, en ningún momento tenía 8 voltios ahí. Ahí acordaos que en el sensor de temperatura, pues tendría masa en uno de ellos, y en el otro pues tendría una tensión de voltio y pico, 2 voltios, lo que fuera, en función de la temperatura. Y aquí tengo 6,74 voltios. Aquí ya veo que hay algún problema. Y sin embargo, ya visteis que con la lectura de parámetros en tiempo real no veía nada. Evidentemente, ese sensor de temperatura que va dentro no está funcionando. O sea, las tensiones que estoy viendo aquí son totalmente absurdas, no cuadran. Si tenéis alguna duda, iros al principio del vídeo, ahí pues veis qué tensiones sean normales que deben de existir por ahí. Esas tensiones no son coherentes. Bueno, voy a seguir mirando cosas, porque como me afecta a los dos componentes, me afecta el medidor de masa y me afecta a la de temperatura, voy a seguir mirando cosas. Vuelvo a poneros aquí la hojita. Ahora voy a esto, al 2 y al 1, que estos afectaban a lo que era el medidor de masa de aire realmente. Bueno, pues voy a cerrar estos, como voy haciendo, para que no os liéis con todas las rayas que van a aparecer ahí. Cierro este y cierro este. Voy a coger el canal verde y lo voy a poner en el 2 y voy a poner el canal C en el 1. Voy a abrir el C y el D. Abro el C, vamos a ponerle ahí, pues voy a poner 10 voltios en el C. Y abro el D y ahí voy a ponerle otros 10 voltios. No me aparece onda cuadrada por ninguna parte. Ahí veíamos que había unas ondas cuadradas, una de baja frecuencia y otra de alta frecuencia. No hay. Es decir, aquí no. Fijaros, aparece una cosa ahí con un rizado de frecuencia muy elevada, una frecuencia bastante alta, que en ningún momento llega a bajar a 0 voltios. Acordaos que bajaba o debería de bajar a 0 voltios. Aquí tengo, ahí, lo pongo a la mitad más o menos, para coger la mitad del valor, 7,36, y lo pongo ahí, 7,36. Es decir, los dos están a igual potencial, más o menos, y no hay onda cuadrada. Luego, acordaos que la señal la emitía en forma de onda cuadrada. Si la emite en forma de onda cuadrada, pues ahí no hay onda cuadrada, no puede estar leyendo, no le está llegando información al calculador. Sin embargo, tenía una medición. Ese valor que estaba midiendo en parámetros en tiempo real es un valor calculado, no es un valor real. Realmente el caudalímetro no está midiendo. Y la otra señal, que era una señal de control, de onda cuadrada, que era de baja frecuencia, no existe tampoco. Bien, vamos a pensar un poco, vamos a empezar a razonar un poquito. Mirad, estoy a potenciales muy altos, y había uno de ellos, vuelvo otra vez a poner el esquemita, el 4, es masa. Es decir, dentro de este componente hay circuitería electrónica, y la circuitería electrónica para funcionar necesita masa. Si me falta la masa, la circuitería electrónica que hay aquí dentro no va a funcionar, y entonces me falla todo. Me falla el medidor de masa,
me falla el medidor de temperatura de aire. Bien, y el 4 debería tenerlo a 0 voltios, y vimos que en ningún momento había 0 voltios, es decir, el 4 lo tengo en el rojo, que es el canal, voy a cerrar, no, voy a dejar abiertos y voy a abrir el rojo también. Y este lo cierro ya para que no os liéis. Este es masa, debería ser masa, debería. Evidentemente no es masa. No es masa porque está a 8 voltios y pico. No está conectado a masa. Si estuviera conectado a masa estaría a potencial cero. ¿Qué me está diciendo? Pues lo que me está diciendo es que tengo interrumpida la línea de masa. La masa, como vimos en el esquema, la toma por una masa analógica del interior del calculador. El cablecillo que va desde ese terminal irá al calculador, irá a un pin de los de la unidad de control, ese pin de la unidad de control por dentro de la unidad de control sale y va soldado a la pista de circuito impreso que lleva el calculador, las pistas de masa, de una de las masas, y de ahí saldrá por otro pin del calculador de los que van a masa. Bueno, pues esa línea la tengo interrumpida. Entonces, ahora puedo hacer una verificación, que es medir en el terminal del calculador y medir en el terminal del componente. Si tengo una discrepancia de tensión entre los dos terminales, evidentemente me dice que hay una interrupción en el circuito. Bien, bueno, pues ¿qué he hecho? He cogido el canal A y el canal A ahora lo tengo puesto en el pin del calculador, en el pin que va, lo tengo para que lo veáis en el esquema. Mirad, esto es el componente, hay un cable que sale del terminal 4 del medidor de masa y va al terminal A26 del calculador de motor. Pues yo estoy midiendo ahora aquí, entre ahí y masa. Entre este punto y masa tengo el canal A, y entre este punto y masa tengo el canal B. ¿Y qué ocurre? Los dos deberían de ser masa, los dos deberían de medir igual voltaje, y no, amigos, no es así. El que tengo en el propio sensor lo tengo a 8 voltios, sin embargo, el que tengo en el calculador lo tengo a 0 voltios. Significa que del calculador hacia masa está bien. El problema lo tengo del calculador hacia el componente. Lo que me está indicando es que tengo interrumpido, tengo cortado la línea que va desde el calculador al sensor. Por eso mido la tensión que estoy midiendo en el sensor, no es capaz de descargar, de conectarse a masa, y mido una tensión elevada y sin embargo el calculador mide potencial cero. ¿Qué podríais hacer? Sencillamente, si cogéis un trocito de cable y lo ponéis entre el sensor, entre el negativo del sensor y masa, ya empezaría a funcionar y vería que se restituyen todas las señales esas. Luego, fijaros, un defecto del conexionado de masa del sensor me afecta a los dos sensores que van dentro del componente. Y sin embargo, con el osciloscopio lo he podido ver perfectamente, pero con el equipo de diagnosis lo único que veía eran los códigos de error. Sí, los códigos de error aparecían, pero la lectura de parámetros en tiempo real no me ayudaba a resolver la avería. Sin embargo, con el osciloscopio pude acotar y ser capaz, con estas sencillas técnicas que os vamos explicando en nuestros vídeos, saber cuál es la avería, cuál es el problema. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.